Este video es la parte 3 de una serie de videos donde hice mi mejor esfuerzo para crear lo que creo que podría haber sido lo mejor posible. Universo cinematográfico de acción real de DC, combinando todos los mejores aspectos de diferentes universos de acción real del siglo XXI. Algunas ideas de películas animadas o de los cómics, algunas ideas originales. Y estructuralmente inspirado en la saga del infinito del MCU, pero aún más grande para abarcar todo un universo de cómics. Pero como este video es la parte 3, definitivamente tienes que haber visto las dos primeras partes antes. Para entender algo, puedes hacer clic en este enlace aquí que te llevará a una lista de reproducción de toda la serie DCMU. También te recomendaría volver a ver las dos primeras partes, solo para refrescar la memoria, incluso si ya las viste. Deja un like si te gustan videos como este. Y un agradecimiento especial a todos mis miembros por el apoyo extra. Vamos a empezar. El último video terminó el capítulo 2 en 2015. Este video cubrirá el tercer capítulo del DCMU y el capítulo final de Crisis Chronicles, que comienza en 2016, y nos sumergiremos de lleno en el multiverso, ya que ninguna de las tres películas que se estrenan este año tiene lugar en la Tierra 1 DC, tiene brechas en el multiverso con las que debe lidiar. La primera película de este capítulo es Sociedad de la Justicia de América, dirigida por Steven Spielberg y funciona como un spin-off de El Flash de Dos Mundos. Ambientada en la Tierra 2, la película amplía la historia de este mundo. Jay Garrick, quien estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial, fue miembro de la ahora extinta Sociedad de la Justicia de América, quienes aparecieron brevemente en las sombras en su aparición anterior, pero ahora, en los primeros minutos de esta película, se muestran completamente. La alineación original de la Sociedad de la Justicia de América incluía a Wesley Dodds, también conocido como Sandman, quien ahora está retirado y no se ve al actor ya que está completamente cubierto. Henry Haywood, también conocido como Commander Steel, interpretado por Matthew McCall, quien ya falleció. Ted Grant, también conocido como Wildcat, interpretado por Brian Staff, quien ahora está retirado. El Pratt, también conocido como The Atom, sin actor en su mejor época, interpretado por Henry Winkler en el presente y ahora retirado. Rex Tyler, también conocido como Hourman, interpretado por Lou Ferrigno Jr. y ahora fallecido. Obviamente está Jay Garrick, también conocido como Flash, interpretado por un rejuvenecido John Wesley Shipp, quien se retiró en los años 50 pero reapareció en los 90. Una gran revelación es que esta versión de la JSA tenía su propia versión de la Mujer Maravilla, interpretada por una rejuvenecida Linda Carter entonces y ahora en la actualidad interpretada por la Linda Carter de siempre. No solo eso, sino que esta película también reescribe algunos programas de televisión y películas antiguas para que tengan lugar en la Tierra 2, siendo el primero de ellos el programa de la Mujer Maravilla de los años 70. Luego está Ken Nelson, también conocido como Doctor Destino, que no tiene actor en el pasado y es interpretado por Pierce Brosnan en el presente, aún con vida, porque cuando está en la Torre del Destino no envejece. Luego está Alan Scott, también conocido como Linterna Verde, que en el pasado es interpretado por un Cary Elwes rejuvenecido digitalmente y en el presente por un Cary Elwes normal, envejecimiento lento debido a la magia. Luego están Hawkman y Hawkgirl, específicamente los Tanagarianos, Qatar Hall y Shire Hall, interpretados por Falk Henschel y Kiara Renee, quienes ambos murieron de vejez alrededor de los años 80 y luego reencarnaron como personas completamente diferentes en apariencia. Doctor Medianoche o Charles McNitter es interpretado por Alex Collins y se le ve morir en acción, al igual que Terry Sloan, también conocido como Mr. Terrific, interpretado por Dan Payne, y Johnny Thunder, interpretado por Ethan Embry. Tras la muerte de Johnny, el Thunderbolt, quien solo aparece brevemente y tiene la voz de Seth Green, queda inactivo en la Pluma Morada. La película comienza con un montaje que muestra la historia de la Tierra 2 hasta el día de hoy, y empezando en la Segunda Guerra Mundial, muestra a la JSA uniéndose y luchando contra algún tipo de amenaza. Y luego, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se ven obligados a disolverse y todos se retiran. Diana incluso regresa a Themyscira, luego Diana regresa al mundo de los hombres en los años 70 y su programa de televisión se desarrolla. Y luego Superman, las películas de Superman de Christopher Reeve y Supergirl, ambas ocurren en la Tierra 2. Superman, ahora interpretado por Tom Welling, y Kara, ahora interpretada por Laura Vandervoort, ambos envejecen más lento. Clark se casó con Lois pero no tuvo hijos, y usa maquillaje para parecer mayor, mientras que Kara simplemente ni lo intenta, y es Power Girl. También se revela que las películas de Batman de Michael Keaton pertenecen a este mundo. En Batman Regresa, Bruce se enfrentó a numerosos villanos. Alfred falleció y Bruce y Selina se casaron, tuvieron a Elena Wayne, ahora conocida como La Cazadora, en 1998.
Bruce, ahora retirado, dejó Gotham en buenas manos de su hija, interpretada por Jessica Gao, y su compañero Tim Drake, también conocido como Robin, interpretado por Jay Leigh-Curgo, quien apenas debutó recientemente. Y todo eso es solo en los primeros 10 minutos que nos llevan al presente. En la actualidad, el enfoque se traslada a Carter. Hall, interpretado por Aldous Hodge, quien recibe la visita de Jim Corrigan, también conocido como El Espectro, interpretado por Steven Lobo, quien le devuelve sus recuerdos de Hawkman y le advierte sobre una amenaza inminente conocida como Eclipseo, instándolo a reformar la JSA. Eclipso es el predecesor del Espectro, un agente corrupto de Dios. Hawkman recluta a algunos miembros de la nueva generación de héroes, incluyendo a la Cazadora y Robin. Michael Holt, también conocido como Mr. Terrific, interpretado por Eddie Gaffak, quien solo fue inspirado por el original y no tiene otra conexión con él. Luego está Al Rostein, también conocido como Atom Smasher, interpretado por Noah Centeno, quien es nieto de Al Pratt y heredó sus poderes. Nate Heywood, también conocido como Ciudadano Acero, es interpretado por Nick Seno, quien tiene exactamente la misma historia, es nieto de Comandante Acero y también heredó sus poderes. Y luego está Alicia Vikander como Hawkgirl, la versión de Kendra Saunders, quien se convirtió en Chica Halcón de manera independiente y por alguna razón no tiene recuerdos de sus vidas pasadas. Mientras tanto, Nikki Tarabay interpreta a Eclipso, quien corrompe a Doctor Destino, Flash, Linterna Verde, Chica Poderosa, Mujer Maravilla y Batman, obligando a Bruce a salir de su retiro. Esto lleva a una especie de guerra civil de superhéroes en la Tierra. Esto provoca una guerra civil de superhéroes en la Tierra entre la JSA mayor, que está bajo control mental, y la generación más joven, quienes también son acompañados por Superman. Ellos no forman parte del grupo controlado mentalmente porque Superman ya ha sido controlado mentalmente demasiadas veces, y aún quedan más versiones malvadas de Superman por venir. En este multiverso, el control de Eclipso no es total. Sus víctimas conservan sus personalidades, lo que provoca que resentimientos enterrados desde hace mucho tiempo salgan a la luz durante la batalla. Sin embargo, eventualmente el control de Eclipso se rompe y la JSA se une completamente en su contra. Su objetivo era fusionar el mundo real con las tierras sombrías, su reino de destierro. Los héroes finalmente ganan, pero a un gran costo. Destruir la piedra de Eclipso, que por cierto él tiene una piedra, termina con el ciclo de reencarnación de Hawk, ya que se revela que Eclipso fue quien lo inició. Pero también borra la oportunidad de Hawkgirl de recuperar los recuerdos de sus vidas pasadas, lo cual también fue causado por Eclipso. Hawkman hace el sacrificio supremo, decidiendo cortar esa conexión, permitiendo que Mujer Maravilla dé el golpe final. Sin embargo, Eclipso da un golpe final por su cuenta, matando a Diana. Se lleva a cabo un gran funeral en honor a Diana, quien es aclamada como la heroína más grande del mundo. Y la JSA se reforma, pero sin Hawkman, quien encuentra demasiado doloroso estar cerca de su amor Hawkgirl, sin que ella lo recuerde. Bruce también regresa al retiro. Luego, en una escena post-créditos, el Espectro y Doctor Destino discuten cómo a Espectro se le prohibió actuar directamente. Se da a entender que esto fue completamente intencional. La JSA tuvo que reformarse para prepararse para una batalla aún mayor que se avecina. Lo siguiente es Blue Beetle, dirigida por Edgar Wright. La película explora la Tierra 4 vista por primera vez en un cameo en Liga de la Justicia, Condena. Este es un mundo lleno de héroes que es atacado por una invasión alienígena de una raza conocida como Reach, excepto que ellos llegan como embajadores pacíficos, al menos según lo que afirman. Ted Kord, interpretado por Jason Statham, ya había aparecido anteriormente en un cameo como Blue Beetle. Sin embargo, ahora el enfoque cambia a Jaime Reyes, interpretado por un Sola Maraduana un poco más joven, un chico de 14 años que de repente es elegido por un escarabajo alienígena, lo que da inicio a la historia de origen de Jaime. Algunos héroes desaparecen, como Judo Master, interpretado por Not Lee Nightshade, interpretada por Malon Ackerman y Ted Kord. Unos meses después, Jaime se une al escarabajo, obteniendo un poder inmenso como el siguiente y más poderoso Blue Beetle. Mientras lidia con su familia, similar a la película de Blue Beetle, Jaime es guiado por Peacemaker, interpretado por John Cena, y Capitán Atom, interpretado por Scott Eastwood, algunos de los viejos amigos de Ted Kord. Mientras tanto, The Question, interpretado por Penn Badgley, investiga al Reach de manera independiente. En un giro inesperado, descubre que Jaime, bajo la influencia del escarabajo, sin saberlo, ha estado ayudando a la infiltración de The Reach. A medida que su control se fortalece, Jaime lucha contra los héroes de la Tierra hasta que él mismo recupera completamente el control después de establecer un vínculo genuino con el escarabajo. Finalmente, Escarabajo Azul, Pacificador, Capitán Adam y La Pregunta unen fuerzas para rescatar a Ted, Core, Maestro Judo y Sombra Nocturna. Y juntos llevan la pelea contra los Reach, culminando en una batalla entre Escarabajo Azul y Escarabajo Negro. En el camino, Capitán Adam No, es broma, Maestro Judo muere. Después de la derrota de los Reach, Ted se retira para apoyar a Jaime Reyes. La escena post-créditos muestra al monitor recién salido de poner a prueba la Tierra 2 en un evento que no vimos.
declarando que han pasado la prueba y ahora se está preparando para poner a prueba la Tierra 4, otro evento que no veremos. Es más bien algo que solo se insinúa. Me gusta la idea de que en esta película, en algún momento cerca del final, Ted le confiesa a Jaime que nunca le cayó bien ninguno de los otros héroes de este mundo. Nunca se llevó bien con ninguno de ellos, para insinuar que su mejor amigo en realidad está a mundos de distancia de la Tierra 2-4 y ahora de regreso a la Tierra 5. 2016 cierra con una secuela de Shazam ambientada en este mundo, donde el monitor pone a prueba a los héroes de este mundo, o al menos así es como empieza. La película comienza con la familia Marvel enfrentando a su enemigo más persistente, el Señor Mente, con la voz de Greg Ellis, un gusano venusiano genio que ha sido mejorado por su sociedad de monstruos malvados, un grupo de monstruos interdimensionales que le fueron entregados por el monitor como prueba. La batalla lleva a la familia Marvel al límite, obligándolos a desatar un ataque combinado de Shazam que derrota a los villanos. Pero también sacude la roca de la eternidad, liberando a su antiguo campeón, Teth Adam. Hace 5000 años, Teth Adam, un esclavo de Kandaki, interpretado por La Roca, se le concedió el poder de Shazam para liberar a su pueblo, pero abusó de él para gobernar como un tirano. Por esto, el mago lo encarceló en la roca de la eternidad hasta llegar al presente. Ahora libre, Black Adam busca venganza, derrotando sin esfuerzo a la debilitada familia Marvel antes de darse cuenta de que el mago está muerto. Sin verdadera oposición, toma el control de Kahndaq bastante rápido, matando a muchos y declarándose su gobernante. Durante varios meses, la familia Marvel debate si intervenir o no. Finalmente, convencidos por Adriana Thomas, una superheroína egipcia que maneja poderes elementales. La familia Marvel se infiltran en Kahndaq y pelean contra Adam, pero son abucheados por los ciudadanos que ahora lo veneran. Adam seduce a Adriana para que se una a su lado, revelando que ella siempre estuvo obsesionada con él y solo usó a la familia Marvel para acercarse a él. El Capitán Anim da un discurso sobre la libertad, que cae en oídos sordos, pero Freddy se niega a rendirse. Él desafía a Adam, pero es derrotado y despojado de sus poderes a la fuerza, además de ser golpeado casi hasta la muerte. En un enfrentamiento final destructivo, Billy y Mary luchan contra Adam y Adriana, y con los campeones de Shazam enfrentándose, esto causa una mayor perturbación en la ya ligeramente rota roca de la eternidad, que luego explota, liberando un ejército similar a la sociedad de monstruos del mal, pero 100 veces más grande. Los campeones dejan de lado sus diferencias para intentar derrotarlos, pero al final no pueden, y Billy se ve obligado a unirse con la roca de la eternidad y convertirse en el nuevo mago, Shazam. Billy ahora está atrapado en la roca de la eternidad indefinidamente. Mary se convierte en la nueva capitana Marvel de facto, y luego ella y Black Adam acuerdan una tregua. Adam nunca podrá salir de Kahndaq, y Mary y Freddy regresan a Estados Unidos. Después de haber experimentado cosas que la Tierra 5 realmente nunca había visto antes, ya que este era un mundo un poco más ligero, se ha vuelto más oscuro tras la influencia del multiverso. 2017 nos lleva de regreso a la Tierra 1 con la primera película en solitario de Batman desde 2011, la primera parte de un final de 2 partes para el arco de Batman. En las crónicas de la crisis, Batman, el cruzado enmascarado, dirigida por Matt Reeves, después de Liga de la Justicia, condena donde Bane le rompió la espalda a Batman, Bruce se retiró del vigilantismo. En su ausencia, Bane tomó completamente el control del bajo mundo criminal de Ciudad Gótica y ahora tiene el dominio total sobre él. Bruce, buscando un sucesor, rechaza a Dick Grayson, ahora de 18 años, creyendo que le falta la oscuridad necesaria para ser Batman, y también porque quiere que forje su propio camino. Esto enfurece a Dick, quien se va de Ciudad Gótica. En cambio, Bruce elige a Azrael, interpretado por Brenton Thwaites, un guerrero que afirma haber escapado de la Orden de San Dumas, aunque rápidamente se revela que en secreto todavía les es muy leal. Pasan los meses y Azrael toma el lugar de Batman, vistiendo un traje blindado azul y dorado de su propio diseño e imponiendo una justicia brutal. Bárbara Gordon, también conocida como Batichica, quien es un personaje principal en esta película, intenta frenar las tendencias más violentas de Azrael. Mientras tanto, una fuga en Arkham orquestada por Bane desata a los villanos de Gotham, obligando a Batman y Batichica a enfrentarse a ellos. Mientras Bruce, que aún se está recuperando, actúa como su apoyo desde la base, ayudado por Alfred y también por Selina Kyle. Bruce y Selena, quienes se reencontraron después de su lesión, se acercaron más y Selena se retiró del crimen. Todo esto lleva a una batalla final entre Batman y Bane, que termina con Azrael matando a Bane y amenazando a los criminales de Gotham con que también los matará a todos. Con Azrael corrompiendo el símbolo de Batman, Bruce se dio cuenta de su error, al igual que Bárbara Gordon, quien deja de ser Batichica por ahora y se convierte en Oráculo. Desafortunadamente, Azrael y la Orden de San Dumas han logrado tomar completamente el control de Empresas Wayne y la Baticueva, todo lo que posee Bruce Wayne. Bruce se ha recuperado físicamente en su mayoría, pero ha perdido acceso a todos sus recursos y ha sido echado a la calle.
Luego, en un giro del tercer acto que también se le revela a Bruce, se descubre que la Orden de San Dumas está secretamente controlada por la Liga de Asesinos, liderada por Ra's al Ghul, interpretado por Alexander Siddig, quien puso a Azrael para apoderarse del legado de Bruce. El giro final, el nombre completo de Azrael, él no es Jean-Paul Valley, ese personaje no existe aquí, este es Azrael al Ghul, el hijo biológico de Ra's. Mientras tanto, Jason Todd, de 16 años, interpretado por Kern Walters, es un chico de la calle que idolatra al nuevo Batman y está muy agradecido con él, habiendo matado a Bane, quien aterrorizaba su vecindario, que llama la atención de Batman robando una llanta del Batimóvil y exigiendo convertirse en Robin, y Azrael está de acuerdo en la Torre de los Titanes. Dick Grayson abandona por completo el manto de Robin. Cuando Wally West pregunta cómo deberían llamarlo, Dick permanece en silencio, bromeando. Va a recibir una nueva identidad en una próxima película que saldrá este año, por eso, sin embargo, la trilogía basada en Vertigo, que tiene lugar en la Tierra 13, concluye con Liga de la Justicia, Oscura, dirigida por Guillermo del Toro, expandiendo el lado mágico del multiverso de DC e introduciendo algunos nuevos héroes. Satana, interpretada por Sarinda Swan, Boston Brand, también conocido como Deadman, interpretado por Bill Burr, y luego Jason Blood, quien es interpretado por Nicholas Hoult, quien también interpreta o da voz. Etrigan continúa justo después de su debut en la escena post-créditos de Constantine. Astra y Etrigan huyen de un demonio en el infierno cuando Etrigan vuelve a convertirse en Jason Blood. Se le unen Satana y Deadman, dos héroes de la Tierra 1 que es de donde él proviene, buscando almas perdidas en el infierno. Mientras tanto, en la Tierra 13, Constantine encuentra un portal al infierno. Swamp Thing intenta detenerlo, pero ambos terminan atrapados en el infierno. Los 5 héroes luego se unen, peleando brevemente antes de darse cuenta de que necesitan cooperar. Cada héroe tiene una misión personal. Constantine vino a salvar a Astra y aunque logra reunirse con ella, no tiene manera de sacarla del infierno. Satana busca a su padre, Giovanni Satara, quien fue maldecido por un villano llamado Mordru y luego enviado al infierno por eso. Deadman busca cerrar el ciclo con su asesino, pero el hombre murió misteriosamente antes de que pudiera vengarse, así que se unió a Satana para lograrlo. Etrigan, al ser un demonio, simplemente vive ahí. Se revela que solo hay un infierno, un cielo y un solo Dios. Sin embargo, a lo largo de todo el multiverso, diferentes mundos están más cerca de estos reinos. Los universos más oscuros, como Tierra 13, están un poco más conectados con el infierno, mientras que los universos más luminosos, como Tierra 5, están más cerca del cielo. Tierra 1 es un poco neutral. El equipo atraviesa varias regiones del infierno, perseguidos por demonios que responden ante el actual gobernante del infierno, Neuron, interpretado por Matthew Good. En el camino se unen más como equipo. Satana libera a su padre y lo envía al cielo, solo para darse cuenta de que en realidad era un demonio que se hacía pasar por él y que la habían enviado en una búsqueda inútil. Él estuvo en el cielo todo el tiempo. Deadman perdona a su asesino, lo único realmente importante que sucede. Constantine y Satana desarrollan un vínculo que insinúa una posible relación romántica en el futuro. Eventualmente se enfrentan a Neuron, pero él resulta ser demasiado poderoso, hasta que Astra revela que tiene habilidades mágicas ocultas por ser un alma viva que ha estado en el infierno durante tanto tiempo y por haber aprendido de Nurgal. Con el poder de Astra inclinando la balanza, derrotan y destruyen a Neuron. Tras la derrota de Neuron, se abre un portal al portal más cercano al infierno, y los héroes atraviesan el pantano. La cosa del pantano, Constantine y Astra pertenecen aquí en la Tierra 13, los demás, no tanto. Etrigan está permanentemente separado de Jason Blood, quien ha regresado a la Tierra 1. Deadman no puede pasar al más allá, ya que Ramakrishna no existe en este universo. Si no sabes quién es, búscalo. Aceptando su nueva realidad, forman la versión de la Liga de la Justicia de este mundo después de que Satana sugiere el nombre. En realidad no se llaman Liga de la Justicia Oscura, pero sí son una versión oscura de la Liga de la Justicia. Con Neuron derrotado, el infierno ahora está sin líder y su gobernante original, Lucifer Morningstar, interpretado por Tom Ellis, aprovecha la oportunidad. En realidad, esto no es una oportunidad aprovechada, es una manipulación directa. Lucifer orquestó todo, mató al asesino de Deadman para hacerlo lo suficientemente desesperado como para venir al infierno. Él ordenó a Nurgal secuestrar a Astra desde aquel entonces para que Constantine, décadas después, la persiguiera. Implantó recuerdos falsos en Satana para hacerle creer que su padre estaba sufriendo en el infierno y luego envió a un demonio para que lo suplantara. Todo con el objetivo de reunir a un poderoso grupo de guerreros mágicos para destruir a Neuron, permitiéndole reclamar su trono, todo por decreto de Dios. No podía actuar directamente, pero sí podía orquestar los eventos, y así con Neuron fuera, Lucifer asciende al trono. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, Lucifer ve que el multiverso está llegando a su fin. Al mirar atrás a la Liga de la Justicia Oscura, él los declara como su equivalente al espectro de Dios, otorgándoles una parte de su poder y preparándolos como piezas clave en la crisis en Tierras Infinitas.
La secuela de la película de los jóvenes titanes se llama La profecía de los jóvenes titanes y vemos a David Sandberg tomando el mando como director, trayendo su experiencia en el terror a todas las secuencias centradas en Raven. Jenna Ortega, de 15 años en ese momento, interpreta a Raven o Rachel Roth, quien se vuelve central en la historia, ahora habiendo abandonado el manto de Robin. Así que aparece sin traje la mayor parte del tiempo. En esta película, Dick Grayson busca una nueva identidad cuando comienza a recibir visiones, lo que lo lleva a Rachel Roth, una chica que busca la protección de los titanes de una amenaza interestelar. No es lo que esperarías. Starfire Coriander es una princesa tamariana y la mejor guerrera de Tamaran, quien fue enviada a la Tierra para matar a Rachel antes de que pudiera despertar. Trigon, como sugiere la profecía camerunesa, luego destruiría todo el sistema solar. Sin embargo, Starfire fue capturada por bandidos en el camino y apenas escapó recientemente. Por otro lado está Hermano Sangre, interpretado por Kevin Alejandro, quien lidera un culto dedicado a que esa profecía se haga realidad. Y el regreso de Trigon usando magia antigua para invocarlo. Entre sus seguidores está Red X, quien más tarde se revela como Roy Harper, un exhéroe que se volvió adicto a las drogas y fue acogido por el culto. Y él solo los está ayudando a cambio de más drogas. Thresher también es contratado por el culto y entabla una relación con Roy, lo que lleva a que tengan un encuentro romántico. Los titanes luchan contra Starfire cuando ella llega a la Tierra para proteger a Raven, pero finalmente Starfire acepta buscar otra manera. Durante este tiempo, como ella y Raven son más o menos miembros de los titanes, Raven y Chico Bestia se acercan más y Dick y Starfire empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Los titanes quedan sorprendidos cuando se revela que Red X es Roy Harper. Mientras luchan contra el culto, dándoles la ventaja, capturan a Raven y comienzan el ritual para liberar a Trigon. Mientras tanto, Cyborg es mejorado con tecnología tamariana. Kid Flash y Donna Troy salen brevemente, pero no funciona, y Dick recuerda una historia de Superman quien aparece en un cameo en esta película. Sobre héroes llamados Nightwing y Flamebird, una escena que vemos en animación, lo inspira a adoptar la identidad de Nightwing. Usando a Raven como conducto, el culto de la sangre logra invocar a Trigon, quien es interpretado por Seamus Dever. El proceso le causa un dolor inmenso a Rachel, lo cual Trigon ve, lo que lleva a Trigon, quien definitivamente ama a su hija, a matar de inmediato a Hermano Sangre por hacerle daño. Trigon desata fuego y caos sobre la ciudad de Nueva York. La Liga de la Justicia está completamente ocupada en otro lugar, así que los titanes luchan por su cuenta. Sin embargo, resultan completamente ineficaces contra Trigon. En cambio, están ahí para apoyar emocionalmente a Raven, permitiéndole desbloquear su forma más poderosa, su forma blanca, y ella destierra a Trigon de regreso a su dimensión. Después de todo esto, Roy deja la vida de vigilante y entra a rehabilitación, sin saber que Cheshire está embarazada de su hijo. A Starfire le dicen que está desterrada de Tamaran porque se unió a Raven. Sin embargo, realmente no le importa. Ella nunca amó Tamaran y está empezando a amar la Tierra. Ella y Dick también empiezan a salir oficialmente. Los jóvenes titanes están más fuertes que nunca, preparándose para lo que está por venir. Flash del Relámpago está dirigida por Matthew Vaughn y es el capítulo final de la trilogía de Flash, uniendo el viaje de Barry y los eventos clave de Crisis Chronicles con el título que en realidad proviene de un número de Crisis en Tierras Infinitas. Después de los eventos de Liga de la Justicia, Perdición, Barry Allen construye la caminadora cósmica para investigar sus visiones del colapso del multiverso. Él mapea y designa universos, viajando a Tierra 2, Tierra 4, Tierra 5, Tierra 13 y conoce a algunos héroes en el camino que hacen cameos. Sin que Barry lo sepa, en el camino está siendo acechado por un velocista misterioso. Se revela que es un joven e inexperto Eobard Thawne, quien aún no sabe sobre los eventos de la primera película. Thawne ataca a Barry en lo que ahora designan como Tierra 72, rompiendo el dispositivo de rastreo de universos de Barry y anulando su capacidad para vibrar de regreso. Debido a la energía de la fuerza de la velocidad negativa de Thawne, ahora ambos velocistas están varados en el multiverso. Barry y Thawne han aterrizado en el siglo 31 de este mundo, 1000 años después de lo que se conoce como el Gran Desastre, que dejó al mundo en ruinas. Ahora habitado por híbridos humanos caníbales, se encuentran con Commandy, interpretado por Tanner Buchanan, quien explica que el mundo está gobernado por un dictador despiadado, conocido como Gorilla, Grodd. Obligados a trabajar juntos para sobrevivir, Barry, Thawne, Commandy y la tripulación de Commandy se infiltran en Ciudad Gorilla. Sin embargo, los poderes psíquicos de Grodd le permiten poner a Thawne en contra de Barry, también porque Thawne ya tenía ganas de hacerlo. Los héroes son capturados, pero luego liberados por Solivar, quien lidera una rebelión contra el gorila Grodd. Barry pelea contra Grodd, perdiendo su máscara en el proceso. Thawne lucha contra Solivar y otros gorilas.
Al ver el rostro de Barry, lo reconoce del museo de Flash, donde Barry Allen está registrado como un aliado de Flash. Ahora que finalmente ha descubierto la identidad de Barry, nada lo detendrá de regresar en el tiempo para matar a Barry cuando era niño. Los héroes finalmente derrotan a Grodd y Solivar toma el mando como líder. Sin embargo, surge un problema mayor. La diadema de Grodd era lo que bloqueaba la habilidad de Barry para vibrar de regreso, no lo que pensaban, que era la energía de la fuerza de la velocidad negativa. Ahora, sabiendo la verdadera identidad de Barry, Thawne escapa y corre para matar a un joven Barry Allen. Barry lo persigue a través de universos, lo que lleva a paradas llenas de cameos en el camino. Su batalla culmina en el año 2000 en lo que creen que es la Tierra 1, donde Barry recrea la pelea de la primera película. Barry salva a su yo más joven y permite que su madre muera. Thawne pierde sus poderes, Barry se burla de él y se va, manteniendo la línea de tiempo intacta. Sin embargo, se revela que Thawne no es del futuro de la Tierra 1, sino de un universo alterno, porque el presente es el siglo 24, lo que insinúa una revelación más grande. La línea de tiempo de la Tierra 1 no tiene un futuro después de 2018, ahí es donde terminan las cosas. Barry regresa al presente, solo para darse cuenta de que está en el universo equivocado, ya que no encuentra a su Iris por ningún lado. El pasado que visitó no era un bucle, sino un evento paralelo que ocurría de la misma manera en otro lugar. Perdido en el multiverso, Barry intenta vibrar de regreso a la Tierra 1, pero termina vibrando a través de realidades, tratando desesperadamente de encontrar el camino a casa. En cambio, termina en el universo de Antimateria, donde es capturado por Mobius, también conocido como el Antimonitor. De regreso en la Tierra 1, Iris espera el regreso de Barry sin saber cuál es su destino y tiene grandes noticias que compartir con él. Está embarazada. 2018 trae consigo algunas películas en solitario que cierran algunas de las principales franquicias de las crónicas. Sin embargo, a diferencia de Marvel, el gran final no comenzará hasta 2019, aunque tenga lugar en 2018. Superman, El Hombre del Mañana está dirigida por Joe Johnston y es la primera película con Superman en el título desde 2010, sirviendo también como una película sobre Supergirl y la Legión de Superhéroes ambientada en el siglo 31. Comenzamos la película enfocándonos en la recién formada Legión de Superhéroes, que fue creada por Scully Gatondo. Como Lightning Glide, Amy Jackson interpreta a Saturn Girl y Colton Haynes a Cosmic Boy, con otros dos reclutas, que son Jesse Rath como Brainiac 5 y Chris Wood como Manel. La película comienza con la Legión luchando contra sus viejos enemigos, los Cinco Fatales, y un viejo enemigo que ya habían derrotado antes, el Trampero del Tiempo, quienes juntos resultan ser demasiado poderosos. Así que sin otra opción, Brainiac 5 envía al equipo al pasado para reclutar a su inspiración, el único y verdadero héroe del siglo XXI, Superboy. Sin embargo, cuando llegan a Smallville, obviamente la historia no es lo que esperaban. En lugar de solo Superboy, encuentran a un Superman adulto en un mundo lleno de héroes. Clark y Kara aceptan ayudar y son transportados al año 3018. Al llegar al futuro, Clark y Kara conocen a los otros miembros de la Legión. Inicialmente desconfían de Brainiac 5 por razones obvias. Al principio, Kara se siente atraída por Manel, pero termina enamorándose de Brainy y el sentimiento llega a ser correspondido. Los dos superhéroes se unen a la Legión de Superhéroes para enfrentarse a los Cinco Fatales y al Trampero del Tiempo, y luego se revela que el Trampero del Tiempo en realidad es Superboy, interpretado por Joshua Orpin. La figura que la Legión alguna vez idolatró, ahora ha sido corrompida por el tiempo. Superboy, después de ver morir a sus seres queridos durante siglos, dejó la Tierra en el siglo XXIII para buscar Krypton, pero luego se perdió en el espacio durante siglos. Esta vez, Superboy, quien es mucho más poderoso que nuestro Superman, no envejeció en absoluto después de los 18 años. La trágica historia de fondo de Superboy culminó cuando descubrió la máquina milagrosa, que le otorgó poderes de manipulación del tiempo, pero también corrompió su cuerpo, convirtiéndolo en el Trampero del Tiempo. Sin embargo, en esta versión del universo de DC, la máquina milagrosa se rompe después de un solo uso, y el Trampero del Tiempo no recibió suficiente poder para deshacerlo todo. ¿Su objetivo final? Así que busca otra máquina milagrosa, y resulta que hay una. Bajo la protección de la Legión de Superhéroes, Superchica y 4 de los miembros de la Legión de Superhéroes luchan contra los Cinco Fatales, mientras que Superman y Manel se enfrentan directamente a Superboy y al Trampero del Tiempo. Con la esperanza de hacerlo entrar en razón, Superman casi lo convence de detenerse, pero no lo logra. Superboy mata a Manel en un acto final de furia, consolidando su completa caída en la locura. Sin embargo, al final los héroes logran derrotarlo, lo que termina con la muerte de Superboy. Tras la derrota de Superboy, Superchica decide quedarse en lo que ahora se conoce como Tierra 50. Ella está enamorada de Brainiac. La Legión necesita un nuevo miembro, y Tierra 50 necesita un reemplazo para Superboy. Clark regresa a Tierra 1, pero al llegar descubre que en el breve tiempo que estuvo ausente,
ya que esto no fue un viaje en el tiempo, sino un viaje multiversal. Algo catastrófico ha sucedido en la Tierra, y eso nos lleva directamente a la siguiente película. Linterna Verde, la noche más oscura. Linterna Verde, la noche más oscura es la cuarta y última película de Linterna Verde, que también está dirigida por Joseph Kaczynski, y también funciona como un evento tipo Capitán América, Civil War para la Liga de la Justicia, comenzando con la liga perdiendo a todos sus miembros fundadores excepto uno, Hal Jordan. Mientras se revela que el equipo ha reclutado a un par de nuevos héroes, tal vez el villano sea Guy Gardner, quien originalmente fue la primera elección del anillo de Hal, pero estaba en coma en ese momento. Ray Palmer, también conocido como el Átomo, interpretado por John Krasinski, Anthony Kerrigan como Rex Mason, también conocido como Metamorfo, y Hartley Sawyer como Ralph Dibny, también conocido como el Hombre Elástico. Gata Man, debutando junto a su esposa, Natalie Dreyfus, como Sue Dibny. La película anterior de Linterna Verde terminó con La Noche Más Oscura, el comienzo de la profecía y Mano Negra resucitando de entre los muertos. Se revela que esa escena postcréditos ocurrió justo antes de los eventos de esta película, y de inmediato es abordado por la persona que lo trajo de vuelta a la vida. Necron, con la voz de Keith David, la personificación cósmica de la muerte. Debido a que los guardianes alteraron el libro de OA, Necron pudo dar un paso hacia el plano mortal. Eligió a William Hunt como su avatar para crear el cuerpo de Linternas Negras y atacar la Tierra, que se revela como el centro del universo y el origen de toda la vida. Mientras tanto, Necron ataca directamente OA por su cuenta, reclutando y resucitando a Sinestro, Atrocitus, Dexter, Saint Walker y a todos los demás miembros fallecidos del cuerpo de Linternas Verdes. De vuelta en la Tierra, los muertos comienzan a levantarse, enfocándose principalmente en los héroes de la Tierra. Todo esto para detener la única cosa que podría potencialmente detener al cuerpo de Linternas Negras. Y esto se manifiesta principalmente con villanos muertos que regresan a la vida. Sin embargo, no tienen que traer de vuelta a los actores. Los que no usan máscaras pueden verse como zombies, y los que usan máscaras simplemente pueden estar enmascarados. Y cómo funciona es que el anillo de Linterna Negra les devuelve su disfraz o lo que sea que llevaban puesto cuando murieron, porque eso sería lo más interesante visualmente. La pelea contra esta horda de zombies. La Liga de la Justicia y los Jóvenes Titanes se unen a la pelea, y los Jóvenes Titanes reciben la ayuda de Ravager, que regresa de la primera película de los Titanes. Hal Jordan, ahora muy unido a Oliver Queen, lidera la pelea. Con el apoyo de los Linternas Azules y las Zafiros Estelares, los Linternas Verdes envían a 4 agentes para reclutar miembros de todos los demás cuerpos. Jon Stewart recluta a Bliss de los Linternas Rojos. Guy Gardner recluta a Saranic Natu de los Linternas Amarillos, quien en secreto planea traicionarlos. Killbog recluta a Índigo, uno de la tribu Índigo, y Gnort es enviado con los Linternas Naranja, donde descubre que solo existe un miembro. Larfleas, quien es paranoico y codicioso, ataca y mata a Gnort, obligando a los otros Linternas a aparecer, someterlo y luego reclutarlo a la fuerza. Los Linternas reclutadores regresan a OA y desatan una explosión combinada de espectro múltiple que hiere a Necron. Necron, sin embargo, logró su objetivo, llevando a su agente encubierto, Scar de los Guardianes, junto con su ejército de Linternas Negras de regreso a la Tierra. En la Tierra, Scar ayuda a Necron a liberar a la entidad, la personificación cósmica de la vida y la contraparte de Necron, que fue mantenida en la Tierra para su propia protección. Necron comienza a atacarla. Con cada golpe, todos los seres vivos empiezan a debilitarse. Los héroes comienzan a morir de verdad y luego se levantan como linternas negras, obligando a la ahora menguante Liga de la Justicia y a los Jóvenes Titanes a una batalla imposible. Donde, incluso si derrotan a alguien, si uno de ellos muere, significa que regresa como un nuevo Linterna Negro. Es algo parecido a Game of Thrones y los Caminantes Blancos. Hal Jordan, desesperado, se une con la entidad, tal como lo hizo con Parallax, convirtiéndose en el primer y único Linterna Blanco. Hal Jordan pelea solo contra Necron, ganando tiempo para que el Cuerpo Arcoíris, un miembro de cada cuerpo, llegue a la Tierra. El Cuerpo Arcoíris entonces pelea contra Necron mientras Hal desvía su atención hacia la batería de los Linternas Negros. Saranic Natu, mientras tanto, cegada por la venganza, los abandona para matar a Hal, permitiendo que Necron supere a los héroes y luego libere a Larfleas. Hal, perseguido por Necron y un ejército de linternas negras, se lanza directamente contra la batería, una acción que crea una segunda batería blanca, la del Cuerpo de Linternas Blancas. Él distribuye anillos de linterna blanca, convirtiendo a decenas de lo que eran linternas negras en linternas blancas. Hal luego derrota a Saranic Natu, pelea contra Mano Negra y Jon Stewart lucha contra Larfleas, mientras los héroes restantes se enfrentan a Necron. Al darse cuenta de que solo hay una forma de ganar, Hal, usando el poder de la entidad, jala a la fuerza los anillos de cada miembro de los cuerpos de linternas. El naranja de Larfleas, el rosa de Carol Ferris, el rojo de Blias y el índigo de Índigo. Él solo, empuñando cada uno de los anillos del espectro emocional. En un último movimiento, vuela directamente contra Necron, desatando una explosión masiva que destruye su cuerpo físico.
Los anillos de las linternas negras se desintegran y los cadáveres colapsan sin vida. Sin embargo, el esfuerzo de usar cada anillo del espectro emocional mata a Hal Jordan. Los anillos regresan a sus usuarios originales, mientras que los anillos verde y azul de Hal salen volando para encontrar a un nuevo recluta, y los anillos de las linternas blancas se marchitan. Resucitando permanentemente solo a los fallecidos recientemente, la entidad abandona el cuerpo de Hal con su último aliento y vuela de regreso al lugar donde estaba contenida. Con Necron derrotado, parece que la profecía en realidad ha sido evitada, pero en realidad no es así. Ese no fue el verdadero caballero más oscuro. Por un breve momento, la muerte gobernó sobre la vida, abriendo una grieta entre los universos de materia y antimateria, permitiendo que el Antimonitor cruzara completamente. En un giro inesperado, se revela que este fue el plan del Antimonitor desde el principio, manipulando los eventos desde la segunda película de Linterna Verde para empujar a los Guardianes a reescribir sus reglas, desencadenando a los Caballeros más oscuros y, en última instancia, dándole acceso al universo de materia. Y ahora, la verdadera noche más oscura se acerca, y no es vida contra muerte, es materia contra antimateria, y la antimateria va a ganar. En una escena postcréditos, Hal Jordan despierta en una dimensión extraña y alterna que más tarde se revelará como el Purgatorio. Luego, se le acerca el espectro. Bien, entonces, ¿dónde estaban exactamente Mujer Maravilla, Batman y Aquaman durante todo eso? Bueno, vamos a averiguarlo, empezando con Mujer Maravilla. Furia de los Dioses, dirigida por George Miller y funciona como la secuela más directa de la película de la Trinidad, ya que reúne los mundos tanto de los dioses antiguos como de los nuevos, mientras presenta a algunos de los héroes de los nuevos dioses. Señor Milagro y Gran Barda, interpretados por Adam Scott y Megan Gale, respectivamente, escaparon de Apocalipsis poco antes de los eventos de Trinidad, lo que llevó a que ocurriera toda una serie de acontecimientos previos. La élite de Darkseid los persiguió, llegaron a un nuevo acuerdo con Nueva Génesis y luego regresaron, lo que explica por qué la élite de Darkseid no estaba en Apocalipsis durante Trinidad, y tampoco Señor Milagro y Gran Barda después de Trinidad. Darkseid tardó algunos años en reconstruir Apocalipsis, reunir a sus fuerzas y luego atacar la Tierra en venganza con el objetivo de convertirse en los dioses de la Tierra. Al enterarse de esto, Scott y Barda se dirigen a la Tierra para advertir a sus héroes. Buscan a Donna Troy, a quien antes conocían como Furia, quien en ese momento estaba separada de los Titanes. Donna acude a Mujer Maravilla, y luego Diana, Donna, Señor Milagro y Gran Barda entran al mundo de los dioses para advertir a los tres líderes de los viejos dioses y unirlos. Mientras tanto, en Nueva Génesis, Orión, interpretado por Jeremy Allen, White, discute con Alto Padre, interpretado por Mark Hamill, sobre ir a detener a Darkseid, decidiendo ir en contra de los deseos de su padre y dirigirse a la Tierra. Con el tiempo agotándose, los héroes se separan. Diana es acompañada por Señor Milagro mientras llama a Aquaman para pedir ayuda porque a Poseidón solo se puede llegar desde debajo del agua. Diana le cuenta todo a Aquaman y los peligros de su misión, así que Aquaman llama refuerzos. Los refuerzos, además, se revela que Aquaman tiene un compañero, Aqualad, interpretado por Kayla MacLachlan. Diana mejora su tridente con su lazo de la verdad, lo que le permite abrir el palacio de Poseidón. Mientras tanto, Donna y Barda van a Temisira y se les une Artemisa, interpretada por Natalie Dormer, para encontrar la entrada al Monte Olimpo, donde se encuentran con Zeus y luego lo advierten. Desafortunadamente, Darkseid llega para atacar el Monte Olimpo antes de lo esperado y los antiguos dioses todavía están completamente dispersos. Se le pide a Señor Milagro que espere a que Aquaman regrese mientras Diana vuela hacia la entrada al Tártaro, por la cual atraviesa para encontrar a Hades. Señor Milagro es localizado por Orión, quien le ofrece sus servicios. Después de una breve pelea, Aquaman emerge junto a Aqualad, Mera, Poseidón y todo el poder de Atlántida, y Poseidón transporta a todos al Monte Olimpo para unirse a la batalla. En el Tártaro, Diana hace un trato con Hades para obtener su ayuda y ambos se suman a la batalla en el Monte Olimpo. Zeus pelea 1 a 1 contra Darkseid, Poseidón se enfrenta a Steppenwolf y ahora Hades ataca a Granny Goodness, mientras los demás luchan contra un montón de parademonios u otros miembros de la élite de Darkseid. Mientras todo empieza a ir más o menos bien, Darkseid logra tomar la delantera y mata a Zeus, causando una perturbación en el panteón de los dioses, lo que lleva a Highfather a intervenir y atacar a Darkseid. Sin embargo, Mujer Maravilla logra calmar a todos, creando un nuevo acuerdo entre las tres sectas de dioses, dándole a Darkseid otra derrota. Pero no sin haber causado un gran daño. Estas dos derrotas consecutivas, con pocos años de diferencia, llevan a Darkseid a la conclusión de que la fuerza física por sí sola no será suficiente para conquistar el universo. Él necesita la ecuación antivida debido a todo lo que sucede en esta película, y como Diana recibió la vida de Zeus, ella es elegida como la siguiente gobernante del Olimpo. Afortunadamente, Diana hizo un trato con Hades, cediéndole su lugar en la línea de sucesión, permitiendo que Hades se convirtiera en el nuevo gobernante del Olimpo.
Y debido a esto, Poseidón se va una vez más, llevándose a los Atlantes de regreso a la Atlántida con él. Por el momento, Diana, Donna, Señor Milagro y Big Barda permanecen en el Olimpo para ayudar a reconstruir. Mientras que Orión es desterrado de Nueva Génesis por desobedecer órdenes, así que él también se queda. Diana les ofrece oficialmente a todos ellos ser miembros de la Liga de la Justicia. Poco después, regresan a la Tierra, específicamente a Temisira, ya que son llamados de vuelta cuando los muertos comienzan a levantarse. Se revelará que esto ocurre justo cuando la noche más oscura estaba a punto de comenzar y que Mujer Maravilla y también Aquaman tuvieron sus propias versiones de la noche más oscura que no vimos en esa película, donde lucharon contra linternas negras en Temisira y en la Atlántida. Batman, el Caballero de la Noche Asciende es la cuarta y última película de Batman en The Crisis Chronicles, la sexta si cuentas Los Mejores del Mundo y Trinidad. Pero la primera desde la primera película de Batman en 2008, para centrarse completamente en Bruce Wayne, está dirigida por Matt Reeves y es su último proyecto en el universo cinematográfico de DC. Bruce, ahora de vuelta en las calles, arma un nuevo batitraje y enfrenta a Azrael solo, derrotándolo en el primer acto, aunque Azrael escapa. Abandonando a Jason Todd, viendo a Jason como un niño desorientado que necesita orientación, Bruce lo acoge como su segundo Robin. Bárbara Gordon ha aceptado completamente su papel como Oráculo, sobresaliendo más allá de su tiempo como Batichica. Mientras tanto, Ra's al Ghul, creyendo que Gotham no tiene salvación, planea destruirla aliándose con los criminales de Gotham, incluyendo al Espantapájaros. El Guasón, reemplazando al fallecido Heath Ledger con Christian Bale y Harley Quinn. El segundo acto sigue la batalla de un año de Batman y Robin contra la Liga de Asesinos para recuperar Gotham. Ra's financia los esfuerzos del Guasón para retrasar a Batman, mientras ordena al Espantapájaros desarrollar una toxina más letal. El Guasón siempre ha odiado la idea de la Batifamilia, así que va tras ellos, tendiéndole una trampa a Selina Kyle, Bárbara y Robin, golpeándolos brutalmente con una palanca antes de dejarlos a su suerte. Jason logra liberarse, pero eso desencadena una explosión y mientras todos los demás escapan, él no lo logra y muere. Justo cuando llega Batman, devastado por el dolor, Bruce rastrea al Guasón y casi lo mata a golpes, pero se detiene justo antes de cruzar esa línea. A través de flashbacks, usando tecnología de rejuvenecimiento, se revisita el origen de Bruce al estilo de Batman Inicia, donde es entrenado por la Liga de Asesinos. Ra's al Ghul le ofrece su lugar y también a su hija Talia como esposa. Bruce rechaza a ambos antes de dejar la liga. En el acto final, Ra's al Ghul intenta liberar la toxina del espantapájaros, pero es detenido por Bruce, quien está expuesto a la toxina. Famine alucina el asesinato de sus padres, pero logra superarlo, derrota al espantapájaros y finalmente incluso vence a Ra's al Ghul. Ghul en combate singular, recuperando su ciudad y su empresa en el proceso antes de morir, de una manera algo similar a como murió en Batman Inicia o Arkham City. Ra's al Ghul revela que Talia lo abandonó hace años para formar su propia organización y que tiene un hijo, y ese hijo es de Bruce. Decidido a encontrar a ese hijo, Bruce parte, pero pronto es llamado de regreso a los Estados Unidos. Al ver la noche más oscura en las noticias, esto lo impulsa a abandonar su búsqueda y reincorporarse a la Liga. 2019 marca el gran final de Crisis Chronicles del universo cinematográfico de DC, con un evento de dos partes. Ambas fueron dirigidas por James Gunn, quien en esta línea de tiempo fue despedido por Disney un poco antes y de inmediato contratado por DC. Dado el final de la saga, estas dos películas son Justice League Crisis y Venerse Parte 1 que se estrenan cerca del inicio del año y Justice League Crisis en Venerse Parte 2 que se estrena cerca del final. Son las únicas dos películas que se estrenan este año, porque son demasiado grandes como para permitir cualquier otra película y además son una historia continua, así que realmente no puedes poner ninguna película entre ellas. La película comienza con el origen del Monitor, fusionando elementos de Prona y Paria para unirlos todos y simplificar las cosas en un solo personaje. En un universo alterno, los Guardianes del Universo intentaron detener al científico Mark Nobu de viajar al inicio del tiempo, a pesar de sus esfuerzos enviando a los Manhunters tras él. Fallan, ya que Nobu los hackea y continúa, sin saberlo. Esto permite que la gran oscuridad, la única otra cosa que existía en ese momento además de la luz de Dios, se manifieste. Al poseerlo, la oscuridad crea un duplicado de Nobu hecho de antimateria, que se llama a sí mismo Mobius. Pelean y Nobu gana su batalla inicial desterrando a Mobius al universo de antimateria, pero luego Nobu es elegido por la luz de la creación para convertirse en el inmortal. Monitor, encargado de mantener a raya a su contraparte, el Antimonitor, pasando los siguientes miles de millones de años haciendo exactamente eso. Hace poco, Nobu encontró a una chica que se estaba ahogando, Lila Michaels, quien resulta tener superpoderes y más tarde se convierte en su aliada, la Heraldo. Todo en algún otro universo alterno, digamos Tierra 112, no lo sé. En la actualidad, el Sindicato del Crimen de la Tierra 3, liderado por Owlman, invade la Tierra 1 usando un dispositivo alimentado por Johnny Quick, aunque es un proceso que lo mata instantáneamente.
Honestamente, solo porque es interpretado por Ezra Miller, y no quiero que Ezra Miller esté en esta película más de lo necesario. Se revela que Barry Allen está encarcelado y torturado por el psicopirata, cuyas habilidades para controlar las emociones hacen que Barry sea completamente susceptible al control mental. Bajo coacción, Barry es obligado a correr alimentando el cañón de antimateria del antimonitor. En otro lugar, Hal Jordan despierta en el purgatorio y se enfrenta a Jim Corrigan, el espectro. Jim explica que los espectros son reemplazados cada 100 años y que el antimonitor lanzó su ataque estratégicamente. Durante ese momento de debilidad, Hal es elegido como el nuevo espectro y pasa por un entrenamiento brutal, obligado a cortar todos sus lazos terrenales antes de presenciar el rostro de Dios. Con un equipo debilitado, la Liga de la Justicia lucha contra el Sindicato del Crimen hasta que llegan refuerzos, la Trinidad y los jóvenes titanes. El sindicato es derrotado, pero suplica no ser enviado de regreso, revelando que la Tierra 3 está muriendo. Recordando las advertencias de Barry, la Liga decide evacuar a la población de la Tierra 3 a pesar de las protestas del sindicato. La Liga construye un portal alimentado por Wally West para transportar a la gente de la Tierra 3. Mientras Wally corre, la película intercala escenas con Barry corriendo, su velocidad forzada alimentando el cañón del antimonitor, un cañón que luego dispara, liberando una ola de antimateria que destruye completamente la Tierra 3. Antes de que la Liga de la Justicia siquiera logre llegar, una fracción de antimateria se filtra por el portal creado por Wally, eliminando al Sindicato del Crimen. Antes de que se cierre, la Liga queda en shock. De repente, Heraldo aparece y los transporta a todos a la nave del Monitor, donde héroes de todos los otros mundos que han pasado la prueba del Monitor, incluyendo los mundos 2, 4, 5, 13, 14 y 50, ya se han reunido. Mientras tanto, Hal Jordan termina su entrenamiento, se convierte en el espectro, mientras Jim Corrigan se desvanece. El Monitor explica que la Tierra es el centro y el origen de cada universo. Por eso el Antimonitor la tiene como objetivo, y por eso solo puede reclutar héroes de ahí. Durante los miles de millones de años que se preparó para esto, el Monitor construyó dispositivos llamados torres cósmicas en casi todos los universos del multiverso, y ahora en los mundos que pasaron su prueba. Las torres emergen del suelo, bloqueando la ola de antimateria en estos mundos. La ola de antimateria destruye literalmente todos los demás mundos, mientras los héroes no pueden hacer nada más que observar. En cuanto al resto de los universos, el Antimonitor envía un ejército de demonios de sombra, seres malignos hechos completamente de la gran oscuridad, que son enviados para destruir las torres. Se revela que Psicopirata es en realidad Detective Marciano, quien, después de los eventos de Liga de la Justicia, condenados, se fue a Marte pero nunca llegó. En cambio, en el camino, fue absorbido por un agujero de gusano creado por Mobius y llegó a la dimensión de antimateria, donde fue obligado a usar la máscara de Medusa, que fue creada originalmente por el Antimonitor, lo que hizo que el Antimonitor lo controlara completamente. La combinación de los poderes de los marcianos y la máscara de Medusa es la razón por la que pueden controlar a Flash, obligándolo a correr. Al captar pistas subconscientes que John Jones logró transmitir, Barry Allen se da cuenta de que él es el detective marciano, su viejo amigo, lo cual será importante en la próxima película. Con Hal renacido como el espectro, Barry ahora está rompiendo poco a poco el control de Psycho Pirate, el multiverso se está colapsando y todo está listo para Crisis en Tierras Infinitas. Luego, en una escena post-créditos, se revela que Harbinger está bajo el control del Antimonitor, y finalmente, más tarde ese año, Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas, parte 2. Unos meses después, se revela que las Tierras 4 y 14 ya han caído. Los héroes son desplegados por todo el cosmos para defender las torres cósmicas, que deben ser protegidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras tanto, el nuevo espectro, Hal Jordan, recluta a un campeón de cada mundo para infiltrarse en la dimensión del Antimonitor y descubrir la fuente de las ondas de antimateria. Estos campeones son, en su mayoría, simplemente los héroes principales de cada mundo, excepto en la Tierra 1 donde Wally West, usando su velocidad, se ofrece como voluntario. Primero, porque él piensa que Barry está en algún lugar del multiverso y tal vez lo encuentren. Mientras la mayoría de los héroes defienden las torres cósmicas de los demonios de sombra, Batman y The Question investigan a Harbinger, descubriendo demasiado tarde que ella es una agente durmiente del Antimonitor y lo ha sido todo el tiempo. Antes de que puedan detenerla, ella mata al Monitor. Mientras muere, transfiere su última energía cósmica a Supergirl, dándole la habilidad de percibir la destrucción que se aproxima. El resto de los héroes en la nave del Monitor luchan y derrotan a Harbinger. Mientras tanto, en la dimensión de antimateria, Barry logra comunicarse con el detective marciano, quien entonces se quita y destruye la máscara de Medusa. Desafortunadamente, Barry ya generó suficiente energía para destruir todo el multiverso, y hay un campo de fuerza alrededor del cañón de antimateria, así que el detective marciano no puede entrar.
Así que Barry no tiene otra opción y corre más rápido que nunca. Mientras tanto, los campeones llegan y Wally West presencia cómo Barry Allen destruye el cañón de antimateria. Sin embargo, la velocidad requerida para esto hace que comience a desvanecerse en la fuerza de la velocidad. Aunque antes de hacerlo, logra decirle a Wally que continúe con el manto de Flash y se estabiliza brevemente. En realidad, el tiempo suficiente para encontrar a Iris West, usando el hecho de que ella es su pararrayos para lograrlo. Se entera de que ella está embarazada y luego le dice su último adiós antes de desaparecer en la fuerza de la velocidad. De vuelta en el universo de antimateria, Wally West se convierte en Flash. Sin embargo, justo después de eso, el antimonitor llega y abruma a los campeones, quienes son teletransportados por el espectro de regreso a la nave del monitor. Con solo unas pocas tierras restantes, el antimonitor en realidad ya no necesita su cañón. Él puede invadir personalmente cada mundo, destruir la torre y luego desatar una ráfaga de energía desde su propio cuerpo para destruir la Tierra. Comienza con la Tierra 72 destruyendo su torre cósmica y borrando todo el universo, matando a Commandy y a Ciudadano Acero. En el camino, mientras todos los demás logran escapar y advertir a los demás, Superchica siente que la siguiente parada de Mobius es la Tierra 50, así que todos los héroes que no están ocupados en una tierra y protegiéndola de los demonios de sombra, vienen a este mundo para protegerlo. Sin embargo, Superchica permanece en la nave del monitor como un plan de respaldo por si necesitan predecir cuál será el siguiente mundo. A pesar de sus esfuerzos, cada mundo cae, 1 o 2 héroes mueren cada vez y se ven obligados a retirarse una y otra vez. Todo esto lleva a que solo quede un mundo. La batalla final llega a la Tierra 1 donde Superchica, ya sin necesidad de quedarse en la nave del monitor, llega. Y el poder combinado del espectro, la versión del espectro de Lucifer que es la Liga de la Justicia. Dark, así como Superchica con el poder del monitor, se unen para superar al antimonitor y a los demonios de sombra. Con Superchica asestando un gran golpe final que destruye su armadura, un acto que mata a Kara, pero deja a Mobius lo suficientemente vulnerable como para que los héroes restantes finalmente logren un verdadero golpe, obligándolo a retirarse al universo de antimateria y cerrando la grieta detrás de él. Con solo un mundo restante, los héroes se dan cuenta de que Mobius regresará en algún momento más fuerte. Construyen una máquina del tiempo para viajar al fin del tiempo, nuevamente impulsada por Wally West, donde él está actuando. La guerra final comienza, un ejército de héroes contra el antimonitor y un ejército interminable de demonios sombra. En algún momento, Guy Gardner es noqueado, así que Batman le quita el anillo por la fuerza y lo usa con una habilidad sorprendente, asestando un golpe crítico a Mobius. Mientras los demás contienen a los demonios sombra, la Trinidad de la Tierra 1 Superman, Batman y Mujer Maravilla se enfrentan al antimonitor ellos solos. Usando el lazo de la verdad de Diana, la visión de calor de Clark y el anillo de linterna de Batman dan el golpe final aniquilando a Mobius de una vez por todas. Con la pelea terminada, los héroes finalmente pueden llorar a sus seres queridos. Sin embargo, Superman da un discurso final de esperanza, inspirando a todos los demás. Esta esperanza altera la realidad misma. Nunca se suponía que hubiera esperanza al final del tiempo, y esto desencadena una reacción en cadena que reinicia el multiverso. Lo que antes era el fin del tiempo se ha convertido en el amanecer del tiempo y en un nuevo universo principal, basado principalmente en la historia de la Tierra 1, pero con elementos de los mundos originales de cada héroe sobreviviente en el amanecer del tiempo. Luego se abre un portal, los héroes lo atraviesan y cada uno es enviado a diferentes puntos del tiempo en el nuevo universo. El único duplicado sobreviviente que queda es Tierra 2, Superman, quien en lugar de atravesar el portal, le pide al espectro que lo lleve con su esposa, y el espectro acepta, y así, eso es todo, ese es el final de la crisis. Este nuevo mundo no se muestra, ni realmente se explora, no hasta el siguiente capítulo y el inicio de las próximas crónicas, lo que sea. Eso sería tomar un descanso por un año, comenzando en 2021. Primero con una película llamada The Flash, los hombres más rápidos vivos, enfocándose obviamente en Wally West, y una serie de televisión llamada Stargirl, enfocándose en cómo se ve la línea de tiempo cuando se trata de la JSA. Y así, ese es el final. Estas son las crónicas de la crisis. Realmente espero que hayas disfrutado estos videos y muchas gracias por verlos.